Hola amigos, hoy nos encontramos en la impresionante Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real, provincia de Jaén. Este enorme conjunto defensivo se alza sobre el Cerro de la Mota a unos 1033 metros de altitud, dominando todo el paisaje. Durante siglos fue una plaza clave en la frontera entre Castilla y el Reino de Granada. Entramos por la Puerta de las Lanzas, una de las 7 en total que retardaban y controlaban el acceso a la ciudad. Accedemos a un pequeño barrio conocido como el Albaicín, al abrigo de la Torre del Homenaje. Aquí habían diversos talleres y negocios, también un hospital e incluso una mancebía. La puerta de la Torre de la Imagen fue reconstruida en el siglo XIV, años antes de la conquista definitiva por las tropas castellanas. Es una de las puertas más bellas de la fortaleza. Presenta un arco de herradura apuntado que se repite en el interior con parecida traza. En la parte superior, una hornacina que acoge la imagen de Santa María, un escudo de la ciudad y un hueco para otro. A principios del siglo XVI, la Chancillería de Granada ocupó provisionalmente unas estancias situadas en la parte superior de la torre, huyendo de una epidemia de peste que asoló aquella ciudad. El gremio de carniceros era el encargado de mantener el farol que alumbraba la imagen de la Virgen. Llegamos al último puesto de control antes del acceso definitivo a la ciudad fortificada. La puerta estuvo protegida por una torre llamada de la Justicia o del Gabán, término procedente de un vocablo árabe que significa báscula o balanza. Llegamos a la Plaza Baja, lugar donde se ubicaba uno de los mercados de la ciudad. Se complementaba la oferta con mesones y boticas en locales situados en los bajos de los edificios. En la calle y en algunas viviendas aún se puede observar el pavimento original hecho con ladrillo de canto y forma de espiga. En esta zona vivían el alcaide y otros cargos militares con sus respectivas familias.
En el interior de algunas viviendas se observan aún vestigios de bodegas particulares con grandes tinajas de barro. También durante el trazado se aprecian canalizaciones que desmontan el mito de que las ciudades medievales eran siempre lugares insalubres. Llegamos a la Alcázar, castillo. Atravesar esta puerta con doble arco de herradura apuntado no fue nunca fácil, ni en tiempos de guerra ni en tiempos de paz. Era una zona vedada a la mayoría de los habitantes de la población. En el interior de la formidable Torre del Homenaje se realizaban recepciones oficiales de cargos públicos, además de ser el centro logístico de las operaciones militares. Se puede observar la disposición de los tres arcos de la entrada que se van rebajando en altura y dificultan la entrada a la caballería. Y al final no se veía la salida. Esto es por la disposición en forma de recodo que los musulmanes practicaban para entorpecer aún más la entrada de los enemigos. En las dependencias de las otras torres y en el patio de armas se encontraban los oficiales del ejército haciendo prácticas con las milicias, manteniendo la actividad en todo momento.
Imponente, orgullosa e inexpugnable, la Torre del Homenaje es el corazón de la fortaleza. Siendo Alcalá una ciudad fronteriza y, por tanto, con un marcado carácter militar, desde este lugar se gobernaban no solo las tropas, sino también los intereses de toda la población. El número de pesebres supone un signo de distinción y poder al permitir más de una montura y bestias de carga. La bodega se destinaba a la fermentación y posterior conservación del vino en grandes tinajas. En ella se almacenaban los aperos y demás utensilios relacionados con la vid. Los aljibes que se conservan son de diversas épocas: época romana, islámica y posteriores en los siglos XVI y XVII. La iglesia que ahora vemos empezó a construirse en 1517 sobre la estructura de un pequeño templo gótico que posiblemente ocupaba el sitio de la antigua mezquita Al-Jama. Grandes maestros arquitectos como Martín de Bolívar, Ginés Martínez de Aranda, Ambrosio de Vico o Juan de Aranda Salazar trabajaron durante más de un siglo para levantar el edificio que vemos hoy. Este espacio fue también lugar de culto para otros dogmas. Cristianos y musulmanes enterraron a sus difuntos bajo este suelo. Aquí se han descubierto restos de asentamientos prehistóricos, romanos y visigodos, además de elementos constructivos y criptas pertenecientes a la primera iglesia gótica que se levantó en Alcalá.
Tras el paso de las tropas de Napoleón, el interior quedó muy destrozado. Se perdieron el retablo mayor y lo de las capillas, gran parte de la imaginería, la pintura y se hundieron las cubiertas. La iglesia se construyó en 3 fases, que abarcaron del siglo XVI al siglo XVII. En la primera etapa se levantó la parte baja del templo, los pies y el coro, según el proyecto de Martín de Bolívar. Los 4 pilares interiores sustentan las bóvedas estrelladas de estilo gótico tardío. Las portadas de las capillas, sin embargo, se dejan influir por la corriente plateresca propia del primer Renacimiento. A continuación, se levantó el cuerpo de la iglesia, estructurado en una sola nave y con bóveda rebajada, siguiendo las trazas de Ginés Martínez de Aranda y Ambrosio de Vico. Y por último, la cabecera, con 3 naves que los eruditos enmarcan dentro del clasicismo final. En esta abadía, los prelados actúan como cualquier obispo en su diócesis. Pueden usar vestiduras y símbolos pontificales. Tienen jurisdicción para nombrar curas y otros cargos eclesiásticos. Potestad para la creación de capellanías. Autoridad para convocar sínodos y para promulgar leyes conciliares o concesión de licencias para predicar. Auténticos obispos, podríamos afirmar. Tras la conquista de la ciudad por Alfonso XI, a Alcalá se le concede el derecho de tener una abadía de patronato real, sufragaria de Toledo, y, por tanto, totalmente independiente de las diócesis colindantes de Jaén, Córdoba y Granada después. Las casas de cabildo eran unas dependencias para el gobierno municipal. En su interior, los regidores debatían y administraban los recursos de la ciudad de forma colegiada y presididos por el corregidor.
En el nivel intermedio encontramos una sala cuadrada con bóveda de arcos entrecruzados sobre trompas. En el centro de la misma hay un hueco que se comunica con la planta inferior de la torre en la que se localizaban las mazmorras. La industria más importante de la ciudad era la relacionada con la elaboración del vino. El caldo de Alcalá era muy apreciado en Granada y a los cosecheros alcalaínos se les otorgó el llamado privilegio del vino, que se trataba del derecho a vender el líquido en la ciudad de la Alhambra en exclusividad durante 3 meses al año, sin que ningún otro comerciante pudiera ofrecer su producto. Aquí recordamos que el número de pesebres supone un signo de distinción y poder entre la población. Y ahora nos dirigimos hacia el barrio de El Bahondillo, que se encuentra al poniente de la población en su parte más baja. Es la zona más vulnerable a los ataques enemigos. Si esto ocurriese, este barrio caería fácilmente en manos de los enemigos. Por fortuna, la alcazaba queda lejos y un abandono a tiempo es una posibilidad para salvar la vida. El Bahondillo es un segundo arrabal intramuros. Como curiosidad, se pueden ver sus cuevas excavadas en la roca que se utilizaban como bodega o almacén. Bajando, podemos ver los restos de algunos edificios de familias importantes instaladas a este lado de la ciudad. La fortaleza cambió de manos en varias batallas, hasta después de la batalla del Salado en la primera mitad del siglo XIV, que fue conquistada por Alfonso XI de Castilla, que decidió que dejara de llamarse Alcalá de Benzaire para pasar a llamarse Alcalá la Real.